Buenas noches para todos. Les habla Giovanni Vicente Romero, estratega político y columnista internacional, de nacionalidad dominicana. Y esta noche tengo el placer de ser el moderador de esta discusión organizada por el periódico El Siglo, uno de los medios líderes de Guatemala y que goza de una lectoría muy diversa en nuestra región latinoamericana. Esta moderación se realiza desde la capital federal de los Estados Unidos, la ciudad de Washington, D.C., corazón mismo de la noticia internacional en esta semana de elecciones, y me atrevo a decir que casi siempre debido al impacto que tienen las cosas de los Estados Unidos en todo el planeta. Quiero dar las gracias al periódico El Siglo y a su director general, el señor Amílcar Alvarado, por su gentil invitación y por haber conformado un panel de lujo para todas las personas que siguen estos acontecimientos. Aprovecho para recomendar a las personas que nos ven en este momento que sigan la discusión a través del hashtag Diálogos El Siglo. De esa manera, en algunos momentos estaré revisando este hashtag en la red social de Twitter en caso de que alguna pregunta dirigida al panel puedan tener o algún panelista en particular. Por favor, siéntanse libres de hacer las preguntas y vamos a estar monitoreando. Lo mismo, un equipo nuestro del periódico El Siglo estará haciendo lo propio en la red de Facebook. Quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas de la noche. La señora licenciada Betty Marroquín, el licenciado Danilo Rocas Barrillas y el general Carlos Albendaño Leiva. Estaba pautado para estar con nosotros el señor Roberto Azú, pero por razones ajenas a su voluntad hoy no nos podrá acompañar. Antes de iniciar esta discusión, tenemos que poner las cosas en contexto. Hoy se cumplen 6 días, apenas 6 días de las elecciones del país con la economía más grande del mundo. Uno que es tan poderoso que solo para América Latina constituye el principal socio comercial de muchos países. Guatemala no es la excepción por el nivel de productos que exporta al país norteño. Pero además, esta gran nación es un país con una sociedad muy dividida, con grietas muy profundas, grietas sociales, y lo hemos visto con las protestas de este año 2020. Pero sobre todo es una nación que ha estado muy polarizada en los últimos años. Hoy son 6 días, como he dicho, de las elecciones y aún no tenemos un ganador oficial, aunque sí un ganador virtual, uno que ha sido declarado por la prensa americana, que reporta los datos que van liberando los estados luego de sus respectivos conteos. Hoy ese ganador es el señor Joe Biden, del Partido Demócrata. Sin embargo, la prensa, aunque cercana de la realidad, no tiene la última palabra. Ahí están los tribunales, ahí está la Corte Suprema, y la realidad es que cualquiera de los dos tiene un pie muy cerca del despacho oval si el presidente Donald Trump decide continuar con el proceso judicial que ya ha planteado. En la discusión de esta noche, señores y señoras, trataremos de adherirnos totalmente al debido proceso electoral y contemplaremos todos los escenarios para Guatemala y para América Latina, con Biden como presidente o en su defecto con Donald Trump en la reelección. Para iniciar, me gustaría darle un espacio de 5 minutos a cada invitado para que nos explique desde su perspectiva cómo Estados Unidos ha llegado al momento electoral que vive. ¿Cuáles son los factores que nos han traído a este Estados Unidos que vemos en el 2020? Esta será la primera parte de esta discusión, para luego pasar a la segunda parte, la segunda sección, donde nos enfocaremos en el impacto que esto tendrá para Guatemala y para América Latina. En ese sentido, me gustaría iniciar introduciendo a nuestra primera panelista, la señora Betty Marroquín. Ella es una experta en relaciones internacionales, una empresaria muy reconocida que ha trabajado en exportación de café y rosas. Y en el ámbito internacional tiene una experiencia en política exterior bastante importante al desempeñarse como diplomática de la Embajada de Guatemala en la ciudad de Washington. También ella atendió en la misión del país ante la Organización de Naciones Unidas. Betty es una gran conocedora que creó una gran emprendedora, que creó una marca de ropa que ha tenido presencia en tiendas, en diferentes tiendas. Y desde hace 4 años me parece que ha regresado a vivir a su país, Guatemala, su tierra, y actualmente es columnista de opinión, una líder de opinión en su país para medios importantes, como es el caso del periódico El Siglo, un periódico que es el anfitrión en este momento de este diálogo que estamos teniendo, titulado Diálogos El Siglo. En el 2019, ella fue candidata a la vicepresidencia de Guatemala, una nación con un sistema multipartidista con aproximadamente 20 partidos, y tengo entendido que tuvo un muy buen desempeño y bastante una acogida muy positiva en todo el trayecto de la campaña. A continuación, Betty, por favor, déjanos saber cómo hemos llegado a este momento, el momento que vive los Estados Unidos, dónde nos encontramos y cuáles fueron esos factores.
muchísimas gracias. Dadas las circunstancias, me gustaría comenzar prestando mis condolencias a los compatriotas y a las personas en los distintos países que han sufrido por las secuelas y por este huracán espantoso de ETA que ha golpeado tanto Centroamérica y ahora va camino a Estados Unidos. Espero en Dios no sea tan fuerte allá como ha sido con nosotros. Y quisiera agradecer a todos los cuerpos de rescate, a las personas, a los bomberos, a la policía, al ejército, nuestro ejército que siempre está al frente para ayudar a nuestra gente. Quisiera agradecer al sector productivo también. Habiendo dicho eso, también de mis condolencias, entro en materia. Realmente lo que estamos viviendo en este proceso electoral en Washington es una situación que se viene agravando desde los tiempos de la administración Obama. A mi modo de ver, la polarización en los Estados Unidos inició en esta época. Black Lives Matter surge como consecuencia de esa polarización en la época de Obama, contrario a lo que se ha hecho creer que surge en la época de Trump, erróneo, pues son los tiempos de Obama. También Antifa es algo que viene de mucho tiempo atrás. Los antifascistas surgen de principios del siglo pasado y han sido retomados a finales del siglo XX y este renacer de los antifascistas, conocido como Antifa, tampoco es un producto de la administración Trump, es algo que viene desde hace años. Pero desafortunadamente esa polarización que estamos viendo es también producto de una línea trazada por la Internacional Socialista y el Foro de Sao Paulo con mucha claridad que se enfocó, a mi modo de ver, en dos ejes principales. El primero fue la educación, el tomar los entes a cargo de la educación, los colegios y las universidades, y de eso sí que vemos hoy día las universidades de los Estados Unidos lideradas por catedráticos totalmente de izquierda que han promovido un concepto de socialismo tergiversado en el que les han inculcado a los estudiantes que el socialismo es tener conciencia social cuando sabemos muy bien que no es así. Y desafortunadamente vemos el resultado de ese adoctrinamiento, lo vemos ahora reflejado en estos jóvenes violentos que quieren tolerancia pero son intolerantes, que quieren que se ayude al prójimo pero quieren acabar con el sector productivo. Y lo vemos reflejado en un partido demócrata con un ala extremadamente socialista, encarnada y encabezada por la diputada Ocasio-Cortez de un distrito de Nueva York, por una parte. Por otro lado, tenemos la reacción que esto ha provocado a raíz de la entrada al poder de Donald Trump, y esta sí viene después de la entrada de Donald Trump a mi criterio, y es ese nuevo nacionalismo totalmente distinto a lo que nosotros conocemos como fascismo y que es lo que la izquierda llama fascismo. Fascismo es realmente ese nacionalismo que plantea a la sociedad como victimizada. Es una sociedad que está sufriendo a manos de X o Y. Por ejemplo, los nazis sufrían a manos de los judíos y por eso había que exterminarlos. Es un concepto totalmente distinto al nacionalismo, al neonacionalismo que vivimos en el siglo XXI, que es un nacionalismo totalmente opuesto. Es el valorar todo lo que nuestras naciones, nuestras sociedades, nuestras culturas tienen. Yo me incluyo como una nacionalista, por ejemplo, para mí Guatemala va primero. Lo que ha dicho el presidente Trump con su país, America First, es levantar el orgullo patrio, levantar los valores, los principios, proteger los principios sobre los cuales se cimientan nuestras sociedades. En el caso de mi país, por ejemplo, somos una sociedad pluricultural y multilingüe a mucha honra, y eso no es un defecto ni una debilidad, por el contrario, es una fortaleza y una gran riqueza cultural que gracias a Dios tenemos. Entonces, volviendo a Estados Unidos, en Estados Unidos el presidente Trump fomentó
ese orgullo patrio y ese deseo de proteger los principios y los valores intrínsecos de la sociedad estadounidense, una sociedad también totalmente multicultural, producto de una cantidad enorme de migrantes de todas partes del mundo, pero que tienen una bandera en común, que tienen un idioma en común. El 4 de julio, yo que viví 15 años en Estados Unidos y tengo amigos de prácticamente todo el planeta, mis amigos, yo lo veía, comían hot dogs y hamburguesas el 4 de julio, aunque fueran de distintas culturas. O sea, eh, es amalgamar todas esas diferentes culturas en una sola, muy rica, que es la sociedad estadounidense. Entonces, ese encuentro entre esos dos extremos se ha reflejado en estas elecciones. Y vemos cómo los resultados han arrojado más de 70 millones a favor del presidente Trump y 75 millones a favor del presidente electo, bueno, presidente electo. Yo no lo considero presidente electo, yo lo considero por ahora eh, el potencial ganador de la contienda, potencial. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no son los medios los que eligen presidente. En Estados Unidos el colegio electoral elige presidente. Y si hay diferencias como las que se han presentado esta vez, como la que se presentó, recordemos, años atrás en la contienda Gore-Bush, tengo por ahí la fotografía del Washington Post donde declaran presidente a Gore y 35 días más tarde, aproximadamente 35, porque recuerdo que fue como el 12 de diciembre, oh sorpresa, no era Gore el presidente, era George Bush. Entonces, ¿por qué? Porque se dio todo el proceso legal para resolver las diferencias y las anomalías que surgieron, en ese caso fue en Florida. En este caso, según la ley lo confiere en Estados Unidos, el presidente Trump ha presentado y está presentando ya sus querellas legales ante las cortes respectivas en diferentes estados por anomalías que que su gente, su partido ha detectado en los centros de votación y en los resultados de esta contienda. También eso es un derecho constitucional que tienen los candidatos a la presidencia en los Estados Unidos. Ellos pueden protestar si no están de acuerdo con algo y lo puede hacer tanto el candidato Trump como el candidato Biden. La ley les confiere ese derecho especialmente si los márgenes de diferencia entre uno y otro son mínimos, como es el caso de lo que estamos viendo. Pero es curioso ver en esta contienda electoral cómo los medios han jugado un papel verdaderamente triste, los grandes medios de comunicación, a mi criterio, con encuestas totalmente parcializadas, con reportajes totalmente sesgados, donde en lugar de informar han querido transmitir su versión de la realidad. Y con eso han logrado influir en un electorado que por un lado sé de gente que no votó en Estados Unidos porque dijeron, ¿por qué voy a votar si ya ganó Biden? Porque lo dice CNN o porque lo dice Fox. Situaciones semejantes que realmente no ayudan a un proceso electoral sano. Y ahora vemos en estos últimos días cómo han sido los medios los que han decidido ellos solos que el ganador, el presidente electo, ya lo llaman así, es Biden, es Joseph Biden, Joe Biden. Entonces, ¿qué sucede? Con esto, lo que están haciendo es afectando adversamente un proceso electoral que siempre hay pequeñas anomalías, pero en este caso ha producido situaciones verdaderamente tristes. Y quiera que no, como latinoamericana, como guatemalteca, yo quiero mucho a los Estados Unidos, viví muchos años ahí, soy muy americanizada, sin embargo, no me sorprende que en Estados Unidos estemos en este 2020 viendo esta situación
porque tarde o temprano tenía que llegar a estos problemas que nosotros hemos visto en nuestros países. La contienda electoral del año pasado fue una contienda realmente viciada en Guatemala. También hubo anomalías de un algoritmo y cosas de tecnología manipulada, como lo que estamos escuchando que ha sucedido en Estados Unidos. Lo que quiero también es subrayar, y aprovecho a subrayar esto, no existe un sistema que sea intrínsecamente infalible, todos son intrínsecamente falibles. Esto queda demostrado a todas luces en esta contienda electoral. Es realmente una tristeza, pero yo sí confío en que, a diferencia de países como el mío, en los Estados Unidos aún el imperio de la ley prevalezca, el lawfare no triunfe, las cortes hagan su trabajo y sea quien sea que resulte ganador, sea Joe Biden o Donald Trump, sea después de un proceso legal, claro, transparente y total y completamente apegado a las leyes de ese país, que son buenas leyes. Son buenas leyes. El otro punto que quisiera comentar es que realmente el sistema electoral en los Estados Unidos es muy distinto al nuestro, muy distinto a los sistemas electorales de los países latinoamericanos en general. En Estados Unidos la gente le cuesta comprender que varía de estado a estado, que hay estados en los que inclusive los distritos tienen diferencias entre sí. Entonces, elegir presidente en los Estados Unidos es muy complejo, pero al final del día lo que debe comprender el público es que el colegio electoral es el que realmente decide, y si hay anomalías, entonces pasa a las cortes. Y la que tiene la última palabra es la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo voy de tiempo? Yo pienso que, yo pienso que hemos hecho un buen análisis, un buen resumen de la situación y quizás podríamos seguir abundando en la siguiente ronda. Pero te dejo terminar la idea. Pues la idea que quiero dejarle a la gente es, si una persona está a favor de un candidato o del otro, lo importante es comprender que el debido proceso es sagrado. Las leyes son sagradas. Y no es cuestión de preferencias, no es cuestión de que el pacto de corruptos, como dicen en Guatemala, está a favor de Trump. No, no se trata de eso. Se trata de que hay que aprender y admirar, y yo confío que así sea, que los Estados Unidos dan una lección de legalidad y que quien quiera que resulte ganador sea resultado, valga la redundancia, de un proceso legal limpio, transparente y apegado al debido proceso en ese país. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Marroquín por exponer estas reflexiones de manera brillante, ¿no? Y explicarnos a nosotros cuáles han sido las diferentes etapas que nos han traído a este momento que se vive en los Estados Unidos. Como ha dicho ella, una sociedad muy polarizada. Y en este caso, una sociedad que en este momento ha tenido una gran participación en las elecciones, se ha votado como nunca antes. Ambos candidatos han superado números anteriores, han roto récords cuando lo comparas entre sus propios partidos. Y bueno, también tenemos un sistema electoral que es bastante complejo, es muy único y solo en Estados Unidos se conoce de esta manera, y por lo tanto necesitamos evidentemente que poner todas estas cosas, tenerlas en cuenta a la hora de nosotros hacer un análisis, porque es una situación bastante que no tiene par en el mundo. Por lo tanto, me gustaría ahora pasar a escuchar un poco cuál es la mirada que tiene nuestro siguiente panelista, que es el licenciado Danilo Rocas Varillas. Pero antes de introducir a nuestro próximo expositor, nuestro próximo panelista, me gustaría aprovechar para dar mi solidaridad y mandar un mensaje a todos los pueblos de Centroamérica que están pasando por momentos muy difíciles en esta ocasión. Y evidentemente quiero que sepan que desde la distancia nosotros los tenemos en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Ojalá que ustedes sigan siendo tan resilientes como siempre, porque al final siempre hay una luz al final del túnel, para la redundancia. Por lo tanto, no tengo la menor duda de que este será un fenómeno natural más que ustedes van a poder superar y se van a levantar con mucho más fuerza que antes.
Ahora sí, vamos a pasar a nuestro siguiente panelista, que es el licenciado Danilo Rocas Varillas. Como he dicho, el señor Varillas es un licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es abogado, notario público por la Universidad de San Carlos de Guatemala, un abogado litigante en los últimos 25 años y ha participado como conferencista internacional y nacional en distintos foros relacionados con la temática jurídica. Es decir, es un jurídico acabado, experto en estos temas. Danilo ha sido consultor para diversas organizaciones internacionales, entre ellas la International Development Foundation, con sede en Nueva York, Estados Unidos, y ha publicado en medios de comunicación importantes durante muchos años bajo el seudónimo de Mundo de Antes, sobre análisis de la realidad nacional y otros temas. El señor Danilo ha participado también como candidato a alcalde y candidato a presidente en las elecciones generales de Guatemala, por lo cual aquí nos encontramos con un grupo muy selecto que no solo analiza la política, también la ejercen al más alto nivel. Entonces tenemos la experiencia, la práctica y la teoría en un solo grupo. Así que vamos a darle la bienvenida al señor Danilo, por favor. Bueno, muchas gracias, Giovanni. De corazones de Italia, le voy a decir Giovanni con mucha proximidad y cercanía. Soy también muy amigo de la República Dominicana. Hace muchísimos años fui consultor del presidente Balaguer y tengo recuerdos de la República Dominicana inolvidables. También mi solidarizo no puede ser menos con Centroamérica y nuestros países afectados por la tormenta ETA. Y desde luego esperamos que la resistencia del pueblo centroamericano manifieste la solidaridad que le es característica en momentos de prueba, como los que están y seguimos pasando en este momento. Dicho esto, desde luego creo que parte de esta enorme controversia y no se hace un análisis de más allá de la coyuntura, un análisis de causalidad, porque los fenómenos políticos no surgen por generación espontánea, porque está en los Estados Unidos ahora, no es más que la relación de causalidad de distintos fenómenos políticos que yo con mucha preocupación veo que tienden a un cambio de ciclo total y justo. Estamos en esencia de la primera parte de la caída del imperio, es decir, cuando hablo de la caída del imperio lo hago no pensando en Roma, sino pensando en un imperio que fue por consiguiente que siguiendo las pautas que elaboraron pensadores muy importantes como John Locke con su Democracia en América, del régimen de legalidad la pauta fundamental en sus relaciones sociales de producción y en sus relaciones políticas. Desde luego, ese son que fue y ha sido Estados Unidos en términos del ejercicio de la democracia era demasiado pesado para el nuevo orden mundial que trata de establecer el predominio de capitales que han existido en toda la historia de la creación y el monopolio de la moneda como un medio de intercambio, la acumulación de riqueza, y que ahora se disputa frente al Estado nacional a un futuro complejo la posibilidad real de ejercer el dominio absoluto, en este caso con la complicidad de quienes experimentaron anteriormente en procesos y periodos totalitarios en el ejercicio del poder político, como fue la Unión Soviética, pues transitan hoy en alianza injustificable y de veras muy difícil de entender con los capitalistas más importantes de la tierra, resumen el poder
económico y han resumido de alguna manera el poder político sin más pretensión que influir en decisiones sobre la sociedad, que es el objetivo final de cualquier propósito de dominación política. En este caso, la caída del muro de Berlín en el 89 marca a fondo una disputa tremenda entre un Estado totalitario que se rendía frente a la imposibilidad de sostenerse como tal y retaba su propia existencia a encontrar el alivio de una estructura que le permitiera crecer y mantenerse en esa dimensión que ellos habían planteado en 1847 con la elaboración del manifiesto del Partido Comunista que decía obreros del mundo unidos. Es que la visión absolutamente internacionalista no tienen mayor simpatía por el Estado nacional. Ellos tienen una visión de clase, no una visión de república ni de nación. Es obreros del mundo unidos. Es de obreros del mundo unidos, dado por Marx y Engels en 1848, el manifiesto del Partido Comunista, instalaba desde ya la idea de que la globalización era absolutamente imprescindible para poder establecer un dominio que fuera de un Estado totalitario, que no haya manera de hacerlo irrelevante. Ya lo estoy viendo, pero es por la señal de Danilo. Y en esa elección, la yo no puedo hacer nada ahí, es la señal de Danilo, es muy mala. muy importante. Bueno, pienso que la señal del licenciado Danilo está un poco quizás inestable, ¿no? Pero no sé si me estás escuchando. ¿Me estás escuchando, licenciado Rocas? No, ¿Me puedes escuchar? Por favor, continúe. Espera. Sí, no, ahora sí, pero usted si realmente ha llegado lo que he dicho, porque sería lamentable, no tendría... Le hemos escuchado bastante bien hasta los últimos 30 o 40 segundos. Muy bien. Entonces, la caída del muro de Berlín impone a la Unión Soviética la necesidad de tener que pervivir dentro del proceso ese de globalización ideológica que habían planteado claramente en el manifiesto del Partido Comunista en 1848. Y existe en ese tema la creación, después de la Segunda Guerra Mundial, del sistema de Naciones Unidas, tratando de proveer los mecanismos del tiempo y de la paz a todos los países del mundo. Lamentablemente, en esa etapa de la historia política y de política de los más líderes del mundo, los maridos ortodoxos eran reconocidos por el dominio de su posición ideológica. Se establecía en ellos una cierta superioridad en el movimiento de su ideología. No se podía ser marxista sin ser marxista. Los demás hacían política por hacer política como un ejercicio cotidiano o coyunturalista. Tanto los otros estaban entrando en la profundidad del conocimiento ideológico, político y doctrinario de su propio sistema. Porque esto es un poco complicado, complejo, porque surge después de la primera guerra, de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas como sistema, y es ahí donde la generación de marxistas desubicados ante la caída del Imperio Soviético encuentra primera plataforma en la que sus propios académicos, su propia condición de ser intelectuales reconocidos, porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, eran intelectuales en sus propios países, reconocidos como tales,
encontraron el vínculo necesario para poder establecer una base, no solo les proveyera de los recursos necesarios para poder sustituir al imperio, no tendría la capacidad de ser oficiales los representantes internacionales. Es la primera etapa de las Naciones Unidas de su razón de ser en ese caso dramático que proveyó la destrucción de la comunidad. Generó una sexta etapa, que es la generación de los funcionarios de Naciones Unidas, que justamente como función el papel de que la función de esa visión globalista tenía que tener que su fundamento en la necesidad de la paz del mundo y buscar los factores de cohesión social que permitieran esa paz en el mundo. Lamentablemente, se creyeron también los dueños. Nosotros en Guatemala hemos sufrido la presencia de una intervención combinada del Departamento de Estado Profundo en combinación con Naciones Unidas. Y cómo ese experimento único del mundo que se realiza en Guatemala y de la cual todos somos víctimas y pensamos que liberar al Estado Nacional y a Centroamérica de esa visión intervencionista podía ser una lección histórica para que pudieran los Estados Unidos en sus relaciones internacionales comprender que estos espacios donde se puede generar desarrollo, como es la región centroamericana y República Dominicana, pueden constituir dentro del sistema de integración centroamericana un paladín del desarrollo y de la paz en toda América. Sin embargo, crearon el Triángulo Norte para que ahora antitéticamente se pueda crear el Triángulo Sur en contraposición a una lógica en la cual nos mantienen divididos, migrando por necesidades económicas y ahora tomando conciencia de que esa migración pues está pensando más en trabajar que en pensar. Y mire usted, mi querido doctor, cómo las circunstancias se plasman tan atrevidas y aguantadas. Vemos, por ejemplo, cómo, y lo digo hoy en una publicación, los migrantes nuestros de estas regiones empobrecidas por las circunstancias geopolíticas, cómo hoy, pues, afirman desde su nuevo paraíso que se reclaman las conquistas sociales que nunca tuvieron en su país y que creen pueden concretar a través de una visión distorsionada de lo que es la realidad y el ejercicio de una libertad política y democrática como la que han vivido ellos hasta este momento. Se grabaron la imagen de don Jorge Washington porque está impresa en los billetes de los dólares, pero se olvidaron de los ideales de don Jorge Washington. Y ahora están reivindicando posiciones que nunca pensaron poder reivindicar en sus propios países. En consecuencia, nosotros estamos, digo nosotros, al pensar que el proceso de los Estados Unidos está en una etapa muy crítica, en la que evidentemente, y yo no he tenido acceso a información clasificada que nos llega clandestinamente. Imagínense que hay resistencia a este monopolio abusivo de los medios internacionales de comunicación. Nosotros estábamos siendo intervenidos en Guatemala y digamos, todo CNN hacía caso omiso de la reacción absolutamente nacional de los guatemaltecos frente a esa intervención abusiva trasladada en la voz de sus voceros oficiales en los programas de televisión.
una realidad completamente distinta a la que estábamos sufriendo en el país. Estamos ahora viendo que los Estados Unidos está sufriendo esa misma angustia que sufrimos nosotros, deformados, tratando de trasladarle a la banda técnica toda una información comprometida con los dueños, tal que son los dueños de los medios de comunicación internacional, sin ninguna duda. Por esa razón, estamos muy preocupados por lo que está pasando en los Estados Unidos, porque que hay fraude en los Estados Unidos, hay fraude, desafortunadamente, manipulado por los medios de comunicación que hacen posible que los pueblos se equivoquen por la presión mediática y que el oportunismo surja espontáneamente y comiencen a correrse los oportunistas de toda la vida y dejar de defender los valores para situarse en posición de ser beneficiados con la decisión que toman los grandes consorcios en los Estados Unidos. Quizá más adelante podremos continuar en esta temática. Muchísimas gracias, licenciado Danilo Roca. Ha sido una gran intervención. Gracias por hacernos este análisis tan completo sobre los orígenes, en este caso el origen ideológico del problema y efectivamente cómo ha sido el desarrollo de los procesos a lo largo de la historia, cómo se ha pasado de los diferentes manifiestos que se han hecho a la conformación o fundación de las Naciones Unidas, obviamente la Guerra Fría en los años posteriores, y evidentemente cómo este problema ha sido también algo muy influido por la globalización, para entonces llegar a la explicación que usted le da a esta situación actual de los Estados Unidos, desde el punto de vista, desde su propia mirada, con un carácter quizás o un enfoque imperialista probablemente. Entonces, en este caso quisiera pasar a la siguiente persona. Nuestro invitado especial en este momento es otro plato fuerte que tenemos acá, y es la persona del general Carlos Avendaño Leiva. Carlos Avendaño Leiva es un militar de carrera y piloto aviador muy conocido en su país. Ha participado en varias misiones de paz en el extranjero y en el año pasado precisamente aspiró a ser alcalde con el Partido Humanista de Guatemala por la ciudad de Guatemala. Aparte de los temas de defensa nacional, Carlos es un experto en recursos naturales, con estudios en instituciones nacionales como internacionales, específicamente en Estados Unidos incluso. También se ha destacado en el mundo del arte, así como en la literatura, donde ha escrito varias novelas de ficción, entre ellas una titulada ¿Por qué Corea del Norte es tan desafiante ante los Estados Unidos? Entonces aquí tenemos bastante experiencia, una persona que ha estudiado muy bien el tema de los Estados Unidos desde un punto de vista geopolítico, como también lo han explicado nuestros panelistas que antecedieron a esta discusión. Y bueno, ya para entrar y dejar al señor Carlos Avendaño explicarnos, tengo que decir que las condecoraciones que ha recibido alrededor de su carrera militar y las condecoraciones públicas, ¿no?, son abundantes. Así que mejor pasamos a escuchar su mirada sobre Estados Unidos en esta semana de elecciones y por qué estamos en la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me quiero enfocar en temas muy prácticos, muy directos. Ya lo decía Betty, el sistema electoral de los Estados Unidos es un sistema donde el voto lo ejerce a través de los que eligen el pueblo. Así es la democracia estadounidense, no es un voto directo. Esto, ¿por qué lo hago ver? Porque precisamente esa democracia de la cual Estados Unidos era, porque definitivamente esto está afectando enormemente esa visión, esa percepción y ese concepto que se tenía de los Estados Unidos como la democracia perfecta, si no perfecta, pero era la que todos aspirábamos a tener como país. Por eso es que estas elecciones van a tener una consecuencia de llegarse a comprobar un fraude. Legalmente hablando, porque yo estudio Derecho desde que me jubilé como general hace 3 años y primero Dios me gradué el otro año como abogado, me centro y me enfoco en el tema legal. Y básicamente lo que suceda de mañana para adelante, si
el señor Donald Trump, el presidente Trump, recurre a las cortes, es determinante para que se descubra el fraude o para que también, pues desafortunadamente, si no es así, la imagen del presidente Trump va a seguir sufriendo un desgaste que le va a pesar. Por eso es que el analista Julio Schilling, que él es un analista político en Miami, dice que se va a ir sobre 3 puntos. Uno es que hubo un descontrol o faltó control sobre el voto por correo. Segundo, que no verificaron las firmas no hubo un método de verificación de firmas de quienes llegaron a votar y por eso dicen que votaron algunos que ya están fallecidos. Todo esto son hasta ahorita, como digo, señalamientos. Y luego que hubo una falta de que no le permitieron a los delegados republicanos ingresar a las instalaciones donde se estaba llevando a cabo el conteo y pues que era una obligación dejarlos entrar a esas instalaciones. Aquí en Guatemala el problema es que la ley está devaluada. Está devaluada porque vale para quien le sirve, para quien le favorece. Pero cuando le favorece al otro, inmediatamente la desmeritamos y empezamos a hacer señalamientos subjetivos, no así cuando nos afecta. Cuando nos afecta vamos al sentido objetivo de la ley. Pero cuando no nos favorece, repito, vamos al sentido subjetivo de la ley. Y eso es un grave problema porque estamos desvirtuando completamente lo que la ley impacta en una sociedad, porque es el único medio para mantener una sociedad ordenada, organizada, orientada y sobre todo en paz. ¿Qué pasó entonces? Estados Unidos, esto como digo también el Betty, tenía que pasar. Ya era demasiada la presión que se estaba dando entre esos factores progresistas, ideológicos, que para mí, en mi concepto particular, y no solo para mí, lo escuché por ahí también, es una plataforma desde la cual se está desarrollando toda una estrategia en América Latina contra una plataforma más conservadora, que yo creo estar en esa plataforma, una plataforma de pujante, de lucha, de trabajo, de esfuerzo, que no tiene clase social. Ahí estamos todos los que andamos buscando cómo salir adelante. Pero es una plataforma poco interesada en cómo está consolidándose la plataforma progresista, ideológica, llamémoslo de esa manera, porque tiene que tener una inspiración. Ahí están, pues obviamente, los grupos que luchan por el aborto, por el matrimonio igualitario, por la agenda medioambiental, por el antirracismo, que lo utilizan muy bien para este choque intersocial, el indigenismo aquí en Guatemala, que nos confrontan constantemente. Y ese choque de plataformas está dándose en este momento. Y se está dando en el país más grande que jamás esperamos se fuera a dar. Porque aquí en Guatemala lo estamos viviendo todos los días. Ya nos acostumbramos a ese choque de plataformas. Y obviamente los medios están en una de ellas, están precisamente más identificados con esa plataforma progresista, porque esa es la noticia que vende, esa es la noticia que levanta seguidores, esa es la noticia que llama al ser humano, no digamos al guatemalteco, a todo el mundo, a estar pendiente qué está pasando. Ese es el alimento ideal de los medios de comunicación. Generar ese tipo de confrontación, no generarlo, saberlo captar, porque está dándose, pero ¿quién lo capta? Los medios de comunicación. Obviamente para captarlo tienen que tomar bando.
Y ahí es donde vimos ahora cómo los medios de comunicación pues, declaran presidente electo al expresidente Biden. Es realmente hablar de una perspectiva subjetiva no ayuda ahorita. Yo estuve en Washington, voy a ver, este es un ejemplo porque es objetivo. Yo estuve en Washington hace 4 años, cuando estaban dando precisamente estas elecciones. Y tipo 12:30, 1, ya se sabía que había ganado el presidente Trump. Pero se pasó, no sé si unos 30, 40 minutos tal vez, que no daban el último resultado para que él ganara y alcanzara los 270. Seguramente ese sistema electoral ya venía de alguna manera, como es muy común en los gobiernos que adoptan esta plataforma progresista ideológica que envuelve todos estos factores de los cuales yo hablé, avanzando, se venía tejiendo, se venía conformando y perfeccionando, porque lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Bolivia, lo han hecho en todos lados, donde han cambiado las estructuras electorales y han venido entonces las reelecciones. Esta vez le tocó a Estados Unidos porque también llegó a un punto donde tanto el presidente Biden como el expresidente Biden como el presidente Donald Trump se encontraron puntos muy importantes, como yo pude ver en el debate al señor Biden defendiendo a su hijo a uñas y dientes, ¿verdad? A su hijo Hunter Biden. Cuando yo vi eso dije, no, él no va a permitir tampoco que el muchacho se vaya detenido. Eso no es posible y los padres que somos padres sabemos cuánto podemos llegar a hacer por esto. No digamos toda la trama que hay detrás de otro caso que también no sabemos cómo va a terminar. Pero quiero ir concluyendo en algo. Si el presidente Donald Trump, o sea, él tiene que basar su alegato sobre pruebas muy contundentes. Tiene que tener la prueba documental muy clara, la prueba científica, la prueba tecnológica, la prueba que no deje dudas en el electorado en Estados Unidos, ni los que estamos acá, de que definitivamente ahí pasó algo. Porque ahorita todo es una sospecha y claro, vieron irregularidades notorias que nunca se podían esperar de un país, de un sistema, digamos, de conteo, porque dejemos el sistema electoral por un lado. El sistema de conteo para una superpotencia no es posible, no es posible. No hay manera de justificar eso y que hayan dejado de contar votos a las 2 de la mañana para decir regresamos a las 6 de la mañana. Eso es imposible. O sea, yo me quedé sumamente sorprendido, porque eso jamás lo esperé que fuera a suceder. ¿Verdad? Era darle corrido hasta que saliera el ganador, pero no se dio. Entonces, luego hay, como dije, fueron los 3 factores que yo pienso, hay otros, pero estos son los más importantes, pero sobre todo, si esas pruebas son contundentes, entonces esto va a terminar en las cortes estatales y luego llegará a la Corte Suprema de Justicia, que es la federal, y él tendrá la oportunidad de demostrar lo que en este momento expone en la mesa. Así que yo creo que para hablar después del tema de cómo va a repercutir eso en Guatemala, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general Avendaño, por este análisis que nos ha dado sobre el complejo sistema electoral de los Estados Unidos, cómo funciona el tema de los votos y el colegio electoral frente al voto popular, y sobre todo ha finalizado dándonos su panorámica de cuál podría ser una estrategia eficaz, eficiente para Donald Trump de poder interponer sus alegatos, sus argumentos en la corte y probarlo de manera muy fehaciente y que sea de forma muy contundente. Muchísimas gracias. Me parece que en esta discusión ya la licenciada Marroquín había mencionado los efectos, ¿no?, de algunos aspectos como el nacionalismo o el patriotismo. Algunas personas incluso piensan, por supuesto, que el patriotismo es el amor por lo nuestro, mientras que el nacionalismo es el desdén por lo ajeno, por lo externo. Pero Estados Unidos, siendo una nación de inmigrantes, históricamente formada y creada por inmigrantes y construida por inmigrantes, ¿cómo ustedes ven que esta narrativa, esta retórica del patriotismo y de América primero y de compra americano ha tenido su influencia en la polarización de esta sociedad que ya hemos visto? Es una sociedad que está bastante dividida, hay unas grietas sociales muy, muy profundas.
hay unas luchas que se están retomando en este momento, como el tema de la justicia social, la justicia racial. Y yo siempre he dicho que esto, más que todo, es retomar una lucha inconclusa. Se pensaba que Estados Unidos, como país que sirve generalmente de ejemplo, país de excelencia en cuanto a democracia y otros aspectos más para el mundo, ya había superado estas cosas en el siglo XXI, pero nos damos cuenta que no es así, que todavía algunos colectivos, todavía algunos segmentos poblacionales como los afroamericanos, esta comunidad tan importante en los Estados Unidos, sigue reclamando sus derechos. ¿Cómo ustedes piensan que ha influido toda esta retórica de los últimos 4 años desde el oficialismo? Y en esto les voy a dar por lo menos 2 minutos a cada uno para que me den su mirada con relación a esto. Vamos a ser un poco estricto con el tiempo porque ya luego nos vamos inmediatamente a una escala técnica a Guatemala y ahí nos quedamos. Bueno, muchas gracias. A mi modo de ver, el tema del racismo en Estados Unidos, ¿no sé si me escuchan bien? Muy bien. Sí, es un tema que ha sido muy manipulado. Prueba de ello es en estas elecciones, vemos la cantidad de grupos En los Estados Unidos y desde luego con el sufrimiento que implica la migración y sus problemas trágicos por las condiciones en que se hace, nunca había sido masificada como se ha tratado de hacer ahora con el caso de Honduras, en donde es evidente, nosotros hemos tenido testimonios fílmicos, en donde personas les gratifican personalmente y les otorgan dinero para que puedan formar o conformar esos grupos tan inmensos de migrantes que vienen a desestabilizar, desde luego, no solo el proceso, sino la paz interna de cada uno de nuestros países. Desde luego que pensamos y creemos que los masivos problemas de la migración se deberían absolutamente neutralizar. Y una vez que termine el proceso electoral en los Estados Unidos, va a ver usted que el señor Soros ya no va a poder financiar o ya no va a financiar esos movimientos. Es posible entonces que realmente en esas circunstancias problemas raciales en los Estados Unidos sean magnificados incluso por la utilización de términos que han sustituido la propia semántica y su sentido ético. ¿Por qué necesariamente llamarle sectores a los sectores que ya habían sustituido la palabra por la palabra desarrollo? ¿Por qué no dejamos la palabra neutral del desarrollo, que fue la sustituta de la palabra progreso? Y regresamos a la palabra para indicar que son posiciones mucho más humanísticas o mucho más relacionadas con el bienestar de sectores populares que son los mayoritarios de todos los pueblos del mundo. ¿Por qué adueñarnos de esa terminología tan selectiva y tan dramáticamente despectiva para señalar que los grupos conservadores no tienen la sensibilidad social para estar a la altura de las demandas de la sociedad y de los grupos marginados económicamente? ¿No es cierto entonces que la autenticidad de esa temática corresponda a la realidad de las necesidades de los minoritarios en términos poblacionales en los Estados Unidos, pero que ahora están siendo incluso pues abiertamente financiados para establecer un movimiento de desorden general? En la tardanza está, desgraciadamente, la posibilidad de que esto se salga de madre. Por eso es que cualquier circunstancia que se asuma en los Estados Unidos no puede tardar mucho tiempo. Ha llegado a nuestro conocimiento de que tienen los instrumentos ya probatorios para poder instalar una litis jurídica que vaya más allá de la especulación, que pueda frenar ese dominio de la comunicación para evitar incluso que pueda desangrarse los Estados Unidos en una posible y muy violenta guerra civil. En el tiempo está la salida a esa disyuntiva. Eso es que el presidente Trump debe de tomar las decisiones que sean precisas
Ahí tiene enmienda 12 de la Constitución de su propio país, que habla de estados de excepción en momentos en que la seguridad nacional está en peligro. Y nunca ha estado en peligro tan claramente la seguridad nacional y la paz social en los Estados Unidos como en este momento. Muchísimas gracias, licenciado Danilo. Gracias, licenciada Marroquín. Pienso que nos han dado una panorámica bastante clara de cómo se crean algunos movimientos y precisamente cómo se desarrolla la financiación de estos. Es decir, lo que aquí se llaman grassroots, que son básicamente la movilización de masas. En este caso, me gustaría terminar este punto, cerrar este tema con el general Avendaño, por favor. Vamos a ser breve porque ya necesitamos entrar en materia con lo que nos ocupa esta noche, que es Guatemala. Correcto. 70 millones de votos tienen desubicados a los estrategas que montaron esta campaña contra el presidente Trump. Después de 4 años de desgaste que ha sufrido de todas formas por el COVID, por el problema del George Floyd que murió, y cuánto evento fue saliendo lo de Rusia. No, increíble cómo realmente llegó a donde llegó. Eso es algo que tiene desubicados a los estrategas en todo sentido. Esto lo que refleja es que no existen realmente esos factores de fondo, raciales, étnicos o de comunidad LGTB, etcétera, feminismo extremo. No, son simplemente instrumentos que están de forma en la sociedad, descansando sobre esa plataforma de la que yo hablé, y cuando sucede el primer evento que requiere activarlas, pues las activan y salen, y obviamente pues ya con un evento como el que pasó con el policía George que mató al señor George Floyd, pues claro que encienden a una parte de la sociedad que está alrededor del juego, no dentro del juego. Estos instrumentos son los que notoriamente están afectando y favoreciendo la manipulación de estos aspectos que son parte de toda sociedad. No, somos sociedades, todos aquí en Guatemala somos una sociedad que tiene distintas etnias, tiene distintas representaciones, pero es increíble cómo en verdad están tan bien organizados, orquestados. Definitivamente existe esa interconexión para poder activar y transmitir al resto de la sociedad que esas superficialidades o esos aspectos de forma son de fondo. Pero eso es parte de la estrategia política, de la estrategia ideológica, de la estrategia de comunicación, de desinformación, de la guerra política, de la guerra ideológica que nosotros estudiamos por muchos años. Esos manuales siguen estando vigentes. Lo que sucede es que nos ha costado adaptarnos en esa plataforma que nosotros pertenecemos, modernizarnos en cómo adelantarnos a los hechos. Y yo quiero, cuando toquemos Guatemala, esa plataforma progresista ideológica, de ahí hay que sacar ciertos factores progresistas para desarticular esa plataforma como tal. Y definitivamente lo voy a mencionar cuando lleguemos a Guatemala, tenemos que tomar acciones porque esto no lo vamos a poder detener. Esto solo se puede neutralizar, se puede redirigir, pero no se puede detener. Ya Oregon, por ejemplo, autorizó el uso de cocaína, heroína y de todas las drogas posibles legalmente. Y ya van, creo que no sé más estados, ahorita se sumaron esta semana 6 más que legalizaron la marihuana. Esto hay que salir adelante. Y para eso es que el estadista, el estratega, tiene que pensar, pero ¿qué pasa en esa plataforma en la que yo le digo que tratamos? Yo me siento en esa plataforma y tratamos de entender cómo manejar y cómo adaptarnos a esa ofensiva de esas plataformas progresistas, cuando nosotros en esta plataforma conservadora, trabajadora, no nos unimos porque por una cosa nos distanciamos. O sea, si no pensamos igual,
entonces nos distanciamos y perdemos fuerza, en tanto que las otras no, ellos están más integrados, estos temas son de mayor integración, de mayor de aceptación dentro de esta plataforma. Nosotros somos de rechazo. Si no sos extrema derecha, no sos de este grupo. Si no pensás que aquí hablar de un tema, por ejemplo, yo tengo un tema, una demanda civil contra un club aquí de Pulté que es de Millonarios, entonces yo ya puedo ser visto como que si soy de otro. No, es que no podemos ser tan cerrados a ese tema, pero no quiero irme ahí todavía. Entonces, en conclusión, los estadounidenses deben estar conscientes que hay un movimiento, que existe una estructura que se activa y se desactiva según el hecho, según la consecuencia, según qué nivel le pueden ver de explotación a este o al otro. Y ese es un juego al cual están sujetos y van a estar sujetos por los siguientes años. Ahora, solo quiero terminar con esto. ¿Qué veo yo con el caso si el señor Biden, digamos, llega a consolidarse? Sí veo un problema de gobernabilidad exterior hacia América Latina, porque este sinsabor está afectando a todos los gobiernos en Latinoamérica. Y un problema de gobernabilidad interior, porque también este sabor a fraude, que esperemos dónde termina, va a causar una pérdida de fe, de esperanza y de confianza en sus instituciones. Entonces, y si el señor Trump llegase a ganar el proceso legal, lo que él va a tener es una conflictividad social, político-social, pero va a ser distintos escenarios, son escenarios distintos, ¿verdad? Entonces, ahí lo dejo y espero pues que los estadounidenses sepan con madurez entender cómo es este juego de ajedrez. Gracias. Muchísimas gracias, general Avendaño. Ya la prensa de los Estados Unidos ha declarado a Biden como el ganador de las elecciones, mientras que los tribunales de los Estados Unidos se hacen eco de las demandas del presidente o de su equipo legal. No sabemos al final quién será el presidente de los Estados Unidos, pero de algo que sí estamos seguros es que por los últimos 4 años ha sido Donald Trump. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en Donald Trump. Olvidémonos por un momento de Biden. Y quiero saber cómo ustedes ven la presidencia de Donald Trump para las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala. ¿Qué cosas se han logrado y cuáles siguen siendo los desafíos en estas relaciones? Por favor, vamos a ver si tenemos 3 minutos y vamos a ser un poco estrictos con el tiempo en esta ocasión para seguir planteando otras cuestiones. Gracias. Bueno, para mí, la administración en Guatemala es una administración que no llegó a todas las metas que hubiese deseado por el Estado profundo, por el Deep State, que tiene dominado y que ha tenido dominada la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala, bajo las direcciones de los embajadores McFarland, Robinson y Arriaga, fue una embajada que llegó al colmo de amenazar a los diputados en el Congreso, de quitar visas y de hacer cuanta cosa pudo para obligarlos a apoyar metas específicas de la agenda socialista que la Embajada de los Estados Unidos impulsó en mi país. Claramente, las nefastas reformas constitucionales que con Danilo, entre otros varios guatemaltecos valientes, logramos derrotar, eran unas reformas totalmente contrarias a la esencia de la sociedad del pueblo guatemalteco. Ahora que recorrí el interior del país, no como turista, sino ya hablando con la gente para ver qué es lo que la gente realmente quiere en el interior del país, en Guatemala, me di cuenta que nuestra población indígena es una población totalmente conservadora. Es una población que lo que quiere es trabajo, no regalos. Ellos quieren, por así decirlo, que se les enseñe a pescar y se les dé con qué pescar, no se les regale el pescado, que es una gran diferencia de la visión socialista de Obama y que es la visión que puedo esperar de Biden.
del presidente Biden, si llega a ser presidente, va a volver a imponernos una CICIG en Guatemala. Ya el gobierno del presidente Yamatei la pidió, contrario a lo que él juró no hacer, porque él mismo fue víctima de una CICIG corrupta y contra toda lógica y contra lo que él mismo dijo durante su campaña, él ya pidió con Pedro Brolo, nuestro inepto ministro de Relaciones Exteriores, una CICIG para Guatemala. O sea que si gana Biden, viene de regreso ese ente y tristemente volveremos a perder, a ver en telas de cucaracha, por así de como decimos en Chapín, nuestra soberanía, nuestro derecho a la libre determinación del destino de nuestro país. Así es que yo veo con Trump, vi mayor respeto hacia Guatemala, mayor libertad de acción. Él trató al presidente Jimmy Morales con respeto. El acuerdo que se hizo de migración no fue un acuerdo irrespetuoso, es un acuerdo que tenía una gran cantidad de beneficios para Guatemala, a diferencia de Obama, que fue intervencionista, que fue total y completamente irrespetuoso de nuestra soberanía, de nuestra libertad y de nuestra esencia. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Marroquín. Ahora nos gustaría escuchar al licenciado Danilo Roca. ¿Cuáles han sido los logros de Estados Unidos en Guatemala y viceversa, los logros de Guatemala con la administración actual de los Estados Unidos en estos 4 años? Vamos a ser un poco breves, pero es importante escucharlo. Muchas gracias. Pues una sola respetar los términos de su intervención absoluta en el destino del Pacífico. Desde luego, muy bien lo decía Betty, hemos tenido en el gobierno del presidente Trump embajadores disfrazados de republicanos, pero actuando bajo las órdenes del Departamento de Estado Profundo, siendo efectivo el lawfare, que fue la toma del Poder Judicial, un mecanismo para poder dominar a los otros 2 organismos del Estado, y prácticamente sitiar en el Congreso de la República a los diputados bajo amenaza de que van a ir a ver al ratón Mickey frecuencia, y desde luego haciendo valer o imponiendo la composición de los cuadros decisores en el organismo social, con lo cual prácticamente han tenido de rodillas al Estado. En esas circunstancias, pues esperaríamos que si el presidente Trump llegara a consolidar su legítimo triunfo en los Estados Unidos, como yo lo veo, legítimo triunfo en los Estados Unidos. Yo no sé cómo lo ve usted desde Washington, que ya lo tenían sitiado los de Antifa. Desde luego que no eran los republicanos los que tenían sitiado a la Casa Blanca. Desde luego que eran los de Antifa y los otros grupos financiados para poder crear el estado de violencia que se espera o se esperaría prosperara si se alega la legitimidad del triunfo del presidente Trump. Yo lo que esperaría, yo creo que lo esperaríamos los defensores de la libertad, la democracia y la autodeterminación de nuestros pueblos, yo lo que esperaría es que la influencia de ese Departamento de Estado Profundo, que ha sido tan... Mire, hasta el señor Pompeo se volvió aliado del Departamento de Estado Profundo, porque las directrices que le lanza desde la embajada son las que él hace propias como decisiones oficiales de los Estados Unidos. Así que aquí lo que hemos tenido es la prolongación de un régimen muy parecido al de Obama. Aquí lo que hemos tenido es que el presidente Biden, lástima que lo hizo con un expresidente que está detenido por presuntos actos de corrupción, pero que vino a forzar al presidente de Guatemala para que decidieran o decidieran votar a favor de aceptar las prestaciones de servicios de una empresa de la cual pertenece o pertenece a los intereses del señor Biden, que es la empresa Baxter, para que pudiera él ejercer el dominio sobre un gran presupuesto del Seguro Social
guatemalteco en la prestación de servicios esenciales de ese tipo. Así que yo lo que esperaría es que los Baxter, que también se dieron en otros países europeos, igual, de la igual manera, con esas presiones, con esas tensiones, dejaran de existir en el país y nos dejaran un halo, un espacio de libertad y soberanía para que podamos tomar nuestras propias decisiones. Si Trump llega y sigue disfrazado la embajada de Guatemala de republicano, pues nos va a ir peor. Ya ahora aparecen los que están fugados de Guatemala por corruptos, por los que le hicieron daño, aparecen ya retratados a la par de Biden en los Estados Unidos, celebrando el triunfo de Biden y anticipando su pronto retorno a Guatemala. No se fueron al exilio a Cuba, no se fueron a Venezuela, se fueron al exilio a los Estados Unidos, donde el Departamento de Estado Profundo les hizo un recibimiento de héroes nacionales cuando son delincuentes absolutamente jurados en contra del sistema legítimo y de la legalidad de nuestro país. Muchísimas gracias, licenciado Roca. Bueno, más contundente no puedo ser en su análisis. Ahora vamos a pasar a nuestro amigo, el general Avendaño, para que con la misma precisión y brevedad nos pueda responder esto, para pasar entonces al otro tema que tenemos relacionado a Guatemala. Bien, esa es una buena pregunta porque no logramos diferenciar de manera categórica entre un gobierno demócrata y republicano aquí en Guatemala. Si se dan, bueno, en este caso se vio, tal vez fue muy evidente porque pues, no hubo presión para que continuara la CICIG con otro mandato. Pero si echamos para atrás, ha sido poco lo que se ve realmente cómo se proyecta el Partido Republicano en Guatemala, el presidente republicano en Guatemala. Recordemos que Estados Unidos tiene intereses como toda superpotencia y tienen una agenda de la que pocos se pueden salir. En este caso, el presidente Trump en Guatemala lo que hizo fue precisamente pues presionar con el tema migratorio, que también lo hizo el presidente Obama, y hasta hubieron más deportados en el gobierno del presidente Obama de los que hizo el presidente Trump. Pero lo que quiero llegar es que, ¿qué vamos a hacer nosotros de aquí en adelante cuando hemos visto que esa relación con el gobierno republicano de alguna manera no ha llegado a lo profundo de las necesidades del país y cómo reorientar el país en una dirección diferente? Entonces, sí necesito, si él se queda, yo sí creo que es importante penetrar, irnos a detalles más estratégicos, ayudar a resolver los problemas que seguimos teniendo y que siguen siendo fuente para generar conflicto por la pobreza, por la brecha que se sigue ampliando entre la pobreza y la riqueza, por la desnutrición, por la corrupción. También tenemos que presentarle a él, pienso yo, estrategias más claras, como al señor Biden. Si él piensa que la CICIG va a ser, pues tendrá que haber un lobby donde se le haga ver, pues ya como presidente, ojalá, ¿verdad? Si es que él es confirmado, pues cómo funcionó aquí la CICIG, que yo mismo he dicho, hizo muy buenas cosas en cuanto a presentar ciertas estructuras de corrupción, pero desafortunadamente pasó a ser un instrumento ideológico, un instrumento de una agenda diferente que se desvirtuó totalmente del trabajo para el cual se había elegido, como se hicieron con los acuerdos de paz, como se hizo con otros eventos importantes. Entonces, el señor presidente Trump, en ese sentido, sí, pienso yo, le faltó penetrar más nuestra estructura, hablar más sobre nuestros problemas de fondo y no solo la migración, que era el problema que a él más le afectaba, o a los Estados Unidos. Pero eso, ahí no he llegado yo, pero cuando estuve en Washington, la verdad, trataba temas a otro nivel, pero era consistente en decirles, por ejemplo, que desaparecer los escuadrones de seguridad ciudadana no era sano en ese momento. Yo estaba ya agregado y era la administración del presidente Obama, y se lo repetí muchas veces. Sin embargo, la insistencia fue esa y se desarticularon esas unidades
que afectaron la seguridad interna del país. Esas cosas son las que a otro nivel, pienso yo, pueden funcionar mejor, pero vamos a ver qué sigue sucediendo en el desarrollo de esta estrategia y básicamente cómo es que podemos aprovechar mejor nosotros, porque no lo hacemos, de llegar y plantear en verdad nuestras necesidades y llevar de una vez la estrategia de solución como la que yo, no sé si ese es el tema que vamos a ingresar más adelante, hablar, y desafortunadamente no vino el señor Azul, de lo urgente que es adelantarnos a los hechos para que Washington medie y nos apoye en algo que sí queremos hacer, que es urgente, y es una consulta popular para cambiar ciertos aspectos que debemos de inmediato hacerlos antes de que se nos conviertan en un problema y sigan siendo banderas que siguen aprovechando otros movimientos para desestabilizar el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, general Avendaño. Ciertamente vamos a hablar de ese tópico. Hemos hablado suficiente ya del presidente Trump. Ahora me gustaría que nos enfocáramos más bien en Biden, pero exclusivamente en el pasado. Y para lograrlo tenemos que hacer un ejercicio retrospectivo hacia la administración de Obama, en la cual él fue el vicepresidente. Y como ustedes saben, en los Estados Unidos generalmente el vicepresidente se ocupa de la política exterior y bueno, se ocupa también de viajar por el mundo como lo hace el secretario de Estado, viajar por los países, por lo cual parte del enfoque de esta administración de Obama se le puede atribuir a Biden en ese sentido de la política exterior. ¿Cómo fue esta administración para Guatemala? ¿Qué tipo de relaciones tuvo Guatemala en la administración Obama? ¿Cómo pudo Guatemala aprovechar o desaprovechar esta coyuntura? ¿Cuál fue el beneficio o los desafíos que no se lograron? Bueno, mire, la administración Obama-Biden fue una administración en la que se dio clarísimo el quid pro quo con Guatemala, como bien lo dan los amigos anteriormente, ambos mencionaron diferentes aspectos de esto. El quid pro quo que se dio fue abierto y fue clarísimo, por un lado. Por otro lado, esa administración, y desafortunadamente el Deep State lo continuó bajo la administración Trump, le ha dado una fuerza nunca antes vista a la izquierda organizada en Guatemala. Lo que sucede, que el mundo exterior a veces no entiende, es que Guatemala vivió un conflicto armado de casi 36 años en las montañas, pero ese conflicto se trasladó a los tribunales y siguiendo la línea de los lineamientos trazados por el Foro de Sao Paulo y por Internacional Socialista, se politizó la administración de justicia en una forma descarada y burda gracias a la ayuda de ese Deep State y por supuesto, de la ONU y de CICIG. Entonces, durante la administración Trump, lo que se logró, para eso sí nos ayudó a la administración Trump, fue al menos eliminar la influencia del CICIG en Guatemala. Y ya con eso logró liberar un poco el campo de acción del actual fiscal general, que ha tenido un papel un poco más apegado a la ley, un poco más objetivo, aunque a veces flaquea, pero he pensado que a mi criterio ha sido un papel bastante más equilibrado que lo que vimos con las fiscales anteriores, Aldana y Paz, que las dos total y completamente alineadas con la agenda de la guerrilla, abierta y claramente. Y por supuesto, repito, con el beneplácito, la bendición, la guía y la protección de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala de esos entonces. Así es que la administración de Obama y Biden, a mi modo de ver, fue nefasta. Guatemala es un país que tiene 3 elementos fundamentales con la agenda bilateral con los Estados Unidos. Uno es la inmigración, el control de la inmigración. El segundo es el control del crimen organizado y el tercero, el tema del combate a la corrupción. No los pongo en orden de importancia, los 3, pienso, tienen la misma importancia en la agenda desde la perspectiva de Washington. Ahora, en el tema de Obama, las leyes, y esto la gente, hay personas que odian a Trump y no lo entendieron nunca,
Las leyes migratorias que siguen siendo aplicadas hoy día no son leyes hechas por los republicanos, vienen desde la última reforma, gran reforma de inmigración en los tiempos de Clinton. Luego, el tema de las jaulas, como bien lo dijo el presidente Trump en el debate, esas jaulas no son hechas por los republicanos, fueron hechas por los demócratas. Y deportó, como bien lo dijo, me parece el general, creo que fue el general que lo dijo, deportó más gente Obama que Trump. Son cosas que los medios de comunicación le han escondido al público. ¿Por qué lo menciono? Porque va a regresar, si llega a ser confirmado Biden como presidente electo, van a regresar esas políticas hacia nuestro país y hacia la América Latina, por un lado. Por otro lado, vemos que durante la administración Obama resurgieron en Guatemala las narcoguerrillas que se fortalecieron bajo las narices de una CICIG que decidió hacer caso omiso de ella. Cuando la CICIG entró a Guatemala, Guatemala había dejado de ser un país productor de droga. Hoy día pasamos de ser nada más trasiego a ser trasiego y productor de droga. Tenemos regiones, una región, en una franja, en lo que es la franja transversal del norte y va realmente desde Izabal hasta Huehuetenango, controladas por la narcoguerrilla, donde no existe presencia real de la policía y del ejército, y cuando la hay, los policías y los militares son asesinados por esta narcoguerrilla. Líderes que vemos después, y vimos en fotografías con los embajadores Robinson y Arriaga. Bueno, Arriaga fue un poco más cauto, pero con Robinson abiertamente en fotografías con él, Daniel Pascual y demás delincuentes. ¿Y qué es esto? Es un mensaje claro de la visión que tienen los demócratas para mi país y para toda la América Latina, porque esto no es solo con Guatemala. Así es que si llega a ser confirmado Biden, yo lo que veo es un futuro sombrío para Guatemala, porque tristemente los guatemaltecos, como bien lo dijo, me parece el general, no somos un país, no somos una sociedad unida y no somos una derecha unida. Desafortunadamente tenemos demasiado político oportunista y demasiadas personas que no tienen base ideológica clara sobre la cual sustentar sus políticas y sus ideas y sus acciones. Así es que, ¿qué es lo que veo? Si queda Biden, socialismo entrará a Guatemala. Esa es mi visión. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Marroquín. Ahora pasamos al licenciado Danilo Roca. Muy breve, muy resumido. ¿Qué ganó Guatemala? ¿Qué perdió Guatemala en la administración Obama? Bueno, yo coincido y suscribo los criterios planteados por Betty. Ese fue el resultado de una intervención progresiva que ya estaba, desde luego, fijada en una estrategia de muchos años atrás y que justo nos puso ante la disyuntiva de tener que retornar al tema de Guerra Fría, que ya había sido superado en la sociedad guatemalteca y confrontó ideológicamente cuando ya no existían los parámetros que indicaban fortaleciera esa confrontación. En consecuencia, no fue saludable la administración de Obama, como no fue saludable la administración del presidente por las circunstancias alegadas anteriormente en cuanto al fortalecimiento del interés del Departamento de Estado a través del embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Si esa tesis de un Biden presidente se consolidara, yo estimo que la división en Guatemala va a ser mucho más profunda, puede retornar a la guerra, porque justo de la que ya estamos escapando por procesos de integración centroamericana. Imagínese usted que Centroamérica es el segundo consumidor de economía centroamericana después de los Estados Unidos. No necesitaríamos nosotros, si nos permitieran, generar viendo hacia el futuro, porque el hecho de enfocar la historia no quiere decir que uno se esté atascando en la historia. Es el análisis de la historia para que la coyuntura sea clara. Y lo que nosotros necesitamos es perfeccionar nuestro sistema de
de mercado centroamericano y de integración política centroamericana, como lo hemos hecho a través del sistema de integración centroamericana, en el cual está incorporado Belice y está incorporada República Dominicana. Crear nuestra relación con los Estados Unidos a través de nuestra enorme importancia como país limítrofe con México, Estados Unidos y Canadá, en lugar de que los mexicanos estén tratando de absorber las relaciones internacionales de Guatemala, nosotros debiéramos de encabezar las relaciones internacionales del Istmo a través de la creación de una zona estratégica de desarrollo regional centroamericano ubicado en los departamentos fronterizos con México. Tenemos visiones claras de qué es lo que queremos. Lo que necesitamos es que nos permitan o nos antes de que nos provoquen de nuevo la invocación a la confrontación y la guerra. Muchísimas gracias, licenciado Roca. Ahora vamos a pasar al general Avendaño y también vamos a aprovechar para introducir un nuevo tópico. El general podrá decirnos si Guatemala perdió más que lo que ganó durante la administración Obama, pero al mismo tiempo ya entrándonos un poco en más profundidad, ¿no?, en materia y viendo cómo van los resultados de estas elecciones, el rumbo que toman en los Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de Biden en términos de inmigración, en términos de seguridad, comercio y medio ambiente? ¿Podría usted empezar respondiendo a esta pregunta, rescatando un poco de la anterior, y ya luego entonces vamos a hablar de un posible escenario, Biden presidente de los Estados Unidos? ¿Qué puede esperar Guatemala? Yo estoy casi convencido, porque como digo, hay que dejar un poco el subjetivismo y tratar de ser muy objetivo, lo más objetivo posible. Después de que se fue Speak, se vio el nivel de polarización, de confrontación, de división que nos ha tenido desde hace unos meses para acá, inmersos en posiciones extremas que pueden ser sumamente peligrosas para la estabilidad del país. Sobre todo porque existen potencias como Rusia y como China que están atentas a esos errores políticos que puede cometer el Departamento de Estado si toma acciones sin evaluar las consecuencias de esas acciones que pudiera traer una agenda, digamos, en este caso del presidente Biden. Cosa que con el presidente Trump creo que ya había un puente de comunicación, según yo lo veo, porque no he estado en ninguno de esos, no me han invitado, diría que, para poder llevar a cabo una mejor interacción con el gobierno estadounidense. Sí, lo vuelvo a decir, lo único que yo le pido perdón por si estoy cometiendo un error es a Dios, y lo digo en serio, pero créanme que en estos momentos en la estrategia y en el análisis, cuando se entran a etapas ya de extrema presión social, política, ideológica, se debe, por ejemplo, pensar, para mí, en aliviar esa presión a través de un referéndum donde hayan dos preguntas. Tengo 4 o 5, pero voy a irme muy rápido en eso. Si el pueblo quiere que se legalice el consumo de marihuana, que lo diga. Porque yo en mi casa tengo autoridad, pero yo no puedo ejercer autoridad sobre una sociedad que precisamente está tan dividida, polarizada y extremadamente decepcionada, por así decirlo, de los resultados que no ha dado nuestro sistema político también de derecha, de izquierda, porque aquí hemos tenido socialdemócratas, pero más han sido socialistas demócratas que escondidos detrás de ese disfraz. Como también hemos tenido 2 gobiernos o más, tal vez 3 de derecha, pero 2 de ellos están, uno detenido y el otro está en Panamá. Entonces, tenemos que adelantarnos a esos hechos. Y una pregunta importante es esa. Otra sería, por ejemplo, el tema de que viene siendo tan fuerte, y algunos ahí no se van a asustar, se los digo, pero esto no es lo que a mí me guste, lo que yo quiera, lo que esté de acuerdo, es lo que el pueblo decida. Si el pueblo decide, tenemos que aliviar esa presión que viene, sea que quede el señor Biden, que yo la veo mayor,
sea el señor Trump. Pero básicamente en esas agendas que estamos hablando sociales, tendrá que venir el tema de la unión de hecho entre personas del mismo género. Tendrá que venir el tema que van a presionar mucho es el aborto. Vean ustedes con esta situación que se vio ahorita con la ONG que no se inscribió. Tendrá que venir el tema de los resarcimientos, sí o no. Se siguen pagando, se siguen llevando a prisión personas por un evento que pasó hace tantos años o por eventos pasados durante el enfrentamiento armado interno. Tenemos que irnos adelantando a estos hechos que de alguna manera son imposibles de no tomarle la atención debida. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio incluso católico, fue el colegio de infantes, pero lo que quiero ver es que los jóvenes hoy no tienen ningún atractivo para saber cuál es la diferencia entre Biden y Trump, por ejemplo. Pero las agendas y las plataformas progresistas que los confunden entre progresismo e ideología, los atrapan, los captan. Y si nosotros no hacemos algo, definitivamente la conflictividad social va a llegar a extremos donde, a mi criterio, Rusia se va a aprovechar de esto y podríamos entonces caer en un sistema más controlado, más limitado en libertades, con otras características muy distintas. Y se lo digo yo que estuve 30 años en una institución donde las libertades son limitadas, porque así se trabaja dentro de esa institución, el ejército, la Fuerza Aérea. Si alguien puede decirles que he vivido bajo un sistema donde ciertas libertades son limitadas, soy yo. Y yo estoy seguro que el pueblo no le va a gustar. Porque ese es otro tema que tal vez en el otro blog lo vamos a trabajar. Pero básicamente, por ahí es que tenemos que, por ejemplo, el delito de la corrupción, que el delito de la corrupción no tenga medida sustitutiva, no tenga ninguna medida desjudicializadora. Que si son 3 años, son 3 años, si son 5 años, son 5 años, si son 10 años, son 10 años, pero que no tenga ninguna medida desjudicializadora. Si nosotros no nos adelantamos a eso, claro que va a ser más fácil que nos vuelvan a polarizar si es que se llegase a repetir el proceso. Yo no creo que se repita porque no hay dos procesos iguales. Pero pensando en lo que pasó, debemos adelantarnos, no quedarnos esperando a reaccionar, sino accionar en este momento. Y eso es lo que yo creo que en eso debemos enfocarnos, sea que quede uno o el otro, pero lo vuelvo a repetir, si el señor Biden queda, va a haber mucha mayor presión en esos temas que yo mencioné, como el tema del medio ambiente, que la habremos sentido poco aquí, presión en ese sentido no la hemos sentido tanto. Tal vez en Washington, allá es muy delicado, aquí no. Pero básicamente migración, ya lo dijimos, hubo más migración en el tiempo del presidente Obama. Entonces, dediquémonos a lo que en verdad va a desestabilizar nuestra seguridad nacional. Muy bien, muchísimas gracias, general. Pienso que tenemos espacio para 2 preguntas más, ya vamos cerrando. Y bueno, la realidad es que hay personas que han ido uniéndose a esta conversación. Independencia. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, general. Sí. Pienso que ya vamos cerrando, nos encontramos en esa etapa, quizás 2 preguntas más, y hay algunas personas que han ido uniéndose a esta conversación, que nos están siguiendo, y sería bueno, por supuesto, que nosotros tengamos claro un aspecto muy fundamental. Dada la dependencia directa de las relaciones tanto diplomáticas como comerciales y políticas que tiene Guatemala con los Estados Unidos, si ustedes pudieran en un minuto, y por favor tomen sus relojes, si pudieran en un minuto definir qué tipo de relación es esta, ¿cómo ustedes lo harían? Pueden ser creativos y pueden valerse de metáforas si así lo desean. Bueno, yo creo que hay un par de temas por ahí que va a ser interesante en el caso de que se prolongue el presidente Trump. Definitivamente los 3 que mencioné, y agrego el tema de la expulsión de los médicos cubanos en Guatemala, que es un tema que ha trabajado el Departamento de Estado en todo el hemisferio. Esa mafia que tiene Cuba de infiltración y adoctrinamiento en todos los países a donde ha enviado a sus brigadas médicas. En Guatemala sabemos que hay infiltrados en diferentes ministerios. Es un tema complejo que amerita uno de estos programas, de verdad, para dialogarlo. Pero creo que en resumidas cuentas, si llega a quedar Biden,
Como lo dije anteriormente, yo sí creo que Guatemala va a entrar en un socialismo, va a entrar en una corriente totalmente globalizada, que entiéndase, no tiene nada que ver con globalización, estamos hablando de globalismo, que es algo totalmente diferente. Y desafortunadamente será una pérdida para nuestros principios, nuestros valores, como sociedad conservadora, eminentemente conservadora, que somos en Guatemala, la gran mayoría de guatemaltecos, sea del grupo racial que seamos. Si llega a preservarse el presidente Trump en el poder por 4 años más, bueno, se saben que tiene lista, y una de las razones por las que está haciendo este fraude es porque el presidente Trump tiene ya en la mira un listado de personas de diferentes grupos, todos pertenecientes al Estado profundo, al Deep State, que serían perseguidos. Eso significa que la atención en gran medida en el Departamento de Estado estaría más a la defensiva dentro de ellos mismos que estarse inmiscuyendo en los asuntos internos de nuestro país. Yo ya de por sí comenté que el embajador Pope, William Pope, que es el nuevo embajador, ya demostró, al menos en los primeros ser una persona mucho más diplomática y mucho más respetuosa de las instituciones y del sistema guatemalteco que sus antecesores. Ojalá y así siga, ojalá eso no cambie, pero yo creería que si llega Biden al poder, sí va a cambiar y volveremos a ver las mismas acciones que la embajada tuvo durante los gobiernos de Obama y el principio de Trump por el Estado profundo. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al licenciado Danilo Roca y ahora sí lo decimos de forma literal. Tenemos 1 minuto. Bueno, siempre yo he tenido fama de que hablo mucho tiempo y ahora creo que he sido el que menos he hablado y he respetado los tiempos, pero acepto la admonición. Vamos a empezar con una metáfora. Decía Lázaro Cárdenas cuando nació el petróleo en México. Decía, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es una situación que nos pone en ventaja porque somos, de hecho, el territorio. Y digo territorio a propósito, porque cuando un Estado no puede determinar o autodeterminar su propia soberanía y la realización del bien común bajo los preceptos que impongan los propios ciudadanos, deja de ser un Estado para transformarse en un territorio. Y los ciudadanos dejan de serlos cuando no tienen derecho a ejercer los derechos propios de un ciudadano. En ese sentido, yo afirmo y reafirmo que la situación de Guatemala es muy, muy delicada y que justo nos están poniendo en la disyuntiva de la confrontación o la paz, que no depende por esas circunstancias señaladas de nosotros mismos. Decía el general que había que hacer un puesto de reformas que son fundamentales a través de consultas populares. Esas reformas a las que se ha referido el general, pues desafortunadamente implican reformas constitucionales, porque son derechos que están determinadas en la Constitución Política de la República, y una consulta popular pues no está por encima de la Constitución Política de la República para poder formar. Tendríamos que recurrir, y por eso es lo que propongo, una Asamblea Nacional Constituyente para que reformáramos la Constitución en términos mucho más rigurosos en los mismos temas a los que se ha referido el general. En esa dirección terminaría con decir que lo que necesita Centroamérica, como lo necesitó frente al problema de la guerra de los años 80, lo que necesita es elevar su nivel de respeto de sus relaciones con los Estados Unidos. El presidente republicano permitió que el establecimiento de la paz se diera por la decisión de aprobar Esquipulas 1 y Esquipulas 2 y no Imbalagua como lo había previsto el jefe del Departamento de Estado Church, utilizando Palmerola como base en Honduras para invadir Nicaragua. Y después de eso, Nicaragua entregó en un proceso democrático a una señora a la presidencia de la República Nicaragüense.
Esos detalles de la historia son los que son fundamentales para entender nuestro presente y programar nuestro futuro sin quedar anclados en el pasado, sino creyendo que somos capaces de definir nuestras relaciones para mejorar nuestras condiciones. Si logramos mejorar nuestras condiciones, los Estados Unidos tendrán la buena noticia de no tener que interferir ni económica ni políticamente en el país, porque por el contrario podemos ser ejemplo de desarrollo y de paz en toda la región. Muchísimas gracias, licenciado Roca. Ahora pasamos al general Carlos. Más o menos, más o menos. Bueno, Gracias. Sí, definitivamente el análisis jurídico de esas propuestas que yo estaba haciendo, del referéndum a la consulta popular, tiene que ser parte del esquema, ¿verdad? Yo hablo de que debemos adelantarnos, porque algunas pueden ser no necesariamente constitucionales, como la marihuana. Eso no necesita una reforma constitucional, pero claro que sí la necesita el aborto o la unión de hecho, pero sí es cierto, y ahí trato de tomar lo que dijo Chávez y Marroquín, que con un gobierno como el presidente Trump podría ser más fácil introducir esas reformas sin que hubiese mucha confrontación y mucha intervención progresista ideológica de la que hemos hablado esta noche. Mientras que con el presidente Biden es muy posible y casi seguro que sí habría mayor intervención progresista ideológica, queriendo desvirtuar el fondo de una consulta que busca básicamente adelantarnos o modernizarnos para poder continuar como país viendo hacia el futuro, porque los jóvenes necesitan tener también una respuesta a su generación, a sus necesidades, a sus nuevas condiciones de vida que no son las nuestras, muy diferentes. Pero también la droga, por ejemplo, el caso del narcotráfico, que aquí puede más o menos 300 toneladas de cocaína que cruzan alrededor de estos países, de nuestra Guatemala. Por eso no somos un Salvador, ni somos un Honduras, ni un Nicaragua, porque ese mercado genera más de 37,000 millones de dólares al año. Entonces, claro que es un mercado que lo quiere China, lo quiere Rusia. Estados Unidos debe estar muy atento a eso, porque si ellos toman ese mercado, ellos van a controlar el precio, la cantidad, la calidad, y eso es como meter un caballo de Troya en una sociedad y en un país y en otra, en este caso un competidor, como se llaman ellos, pero que ya vimos que ahorita ya no son tan competidores, sino que en este momento sí ya están confrontados económica y políticamente hablando. Muchísimas gracias. Son las 8:42 de la noche en Guatemala. Vamos a terminar a las 8:45. Nos quedan 3 minutos. Hemos hablado mucho de cuál es la perspectiva de los Estados Unidos hacia Guatemala, pero no hemos analizado el escenario de Guatemala o los diferentes escenarios de cuál sería la política interna frente a los Estados Unidos. Aquí tenemos una persona que ha aspirado a la vicepresidencia de Guatemala, una persona que ha aspirado a la presidencia de Guatemala y tenemos otra persona que ha aspirado a los gobiernos locales de Guatemala, el gobierno municipal. Ustedes probablemente tienen en sus mentes de manera muy fresca todavía algún tipo de programa de gobierno. Supongamos que ustedes tienen el poder de dirigir la política exterior de Guatemala. ¿Cuál es el abordaje que le darían a las relaciones con Estados Unidos? 1 minuto cada uno y cerramos con eso. Licenciada Marroquín, el micrófono, por favor. Perdón, gracias. Vamos a jugar a la imaginación. Ustedes tienen el poder de dirigir las relaciones de Guatemala con Estados Unidos. Sí, para mí Guatemala es un país que debiera de comprender que el hecho de no ser un país grande geográficamente o con una población gigantesca es un país que tiene todo el potencial para salir adelante si implementase políticas que estimulasen la libertad individual, el fortalecimiento institucional, la reducción del Estado. El Estado debe ser un facilitador, no debe de ser un parásito de la sociedad. Yo soy de una escuela de pensamiento liberal clásica, así es que para mí Guatemala debiera de estructurarse en ese sentido. Tenemos una constitución buena, pero hay que reducir el tamaño del Estado, hay que reducir la carga impositiva, hay que darle la libertad al individuo de realizar sus sueños en Guatemala.
Eso eliminaría o reduciría al menos dramáticamente el tema de la inmigración ilegal y también el tema del crimen organizado. Porque muchos guatemaltecos que entran al crimen organizado lo hacen por falta de oportunidades de salir adelante de otra manera. Entonces, con los Estados Unidos, una relación de respeto mutuo, una relación de comercio, estimular el comercio. Yo no soy partidaria de AIDER y de la ayuda de lo regalado. Es un tema complejo para ponerlo en un minuto, pero mi forma de verlo es eso, es comercio, es trabajo, es oportunidades, no regalos y ONG. Lo ha hecho muy bien en un minuto. Lo ha hecho muy bien en un minuto. Muchísimas gracias. Es una fiel creyente del sueño guatemalteco, no del sueño americano. Muy bien, excelente. Licenciado Danilo Roca, sus palabras finales. Nosotros provenimos de una federación centroamericana. En 1824 éramos una federación centroamericana. Existía la nacionalidad centroamericana. La Corte Suprema de Justicia centroamericana era elegida por los pueblos centroamericanos. Profundizar entonces en ese pasado, no para retornar al pasado, sino para enfrentar el presente, sería o hubiese sido una de mis prioridades frente a las relaciones con los Estados Unidos. Fortalecer el sistema de integración centroamericana, República Dominicana, Belice, Centroamérica y Panamá. Entonces, creando estas condiciones diferentes, podríamos enfrentar nuestras relaciones con los Estados Unidos en un nivel de muchísima más dignidad, que es dignidad lo que le hace falta a los que, como contraparte en el escenario de las relaciones internacionales, representan a estos países cuando se refieren a los Estados Unidos de América. En esta dirección, yo reafirmo mi vocación regional, reafirmo mi vocación integracionista y reafirmo la necesidad de que Guatemala, no como capitanía general que lo fue antes de la independencia patria, sino como todo que está en medio de las grandes decisiones de la región mexicana, de los Estados Unidos y Canadá como el mercado más importante del mundo, el cual actualmente devolver con nuestra identidad. No dudo, y con eso se habla. Esta es la última de los Estados Unidos como potencia unipolar. Creo que absolutamente inevitable que como una misión de Estado, no de empresas, no de Estados, la tripolaridad descansará en Estados Unidos en ese orden. Que haremos necesariamente para enfrentar las necesidades de empezar de nuevo un sistema de tolerancia entre los Estados Unidos. Muchísimas gracias, licenciado Danilo Roca. Gracias por compartir sus palabras finales. Usted es un fiel creyente del sistema de integración de nuestra región, de Centroamérica y el impulso de la misma. Ahora sí, terminamos esta conversación, esta discusión de hoy con las palabras finales del general Carlos Avendaño. Bueno, en ese sentido, creo que tres cosas importantes. ¿Cómo Estados Unidos puede ayudar a que realmente exista un sistema de integración de la región que sea, que realmente tenga repercusión en las decisiones políticas que vamos a tomar como región y no como el Parlacén que realmente no sirve, no está funcionando y no ha funcionado y la gente ya no lo quiere? Entonces, tenemos que seguir pensando en ese sistema de integracionista, pero no ese otro que Estados Unidos nos ayude realmente a integrar y a ser un mediador que nos haga funcionar como país. ¿Por qué? Porque ahí va la segunda, que realmente me permita crear una política de una industria de turismo en Guatemala, que este país puede vivir solo del turismo. Yo he viajado por asuntos de trabajo, como usted lo dijo, licenciado, somos el país más bello del planeta, tenemos de todo en cortas distancias, de todo tipo de culturas, de todo tipo de turismo. Es importante, esa industria genera trabajo, genera desempleo, genera desarrollo, genera muchísimas cosas más. Pero si Estados Unidos nos ayudara a crear esa plataforma, sería estupendo. Y por último, esas reformas legales y constitucionales
que nos modernicen con la vida diaria que ya lleva esta humanidad en la que vivimos, pero sin influencias profundas que quieran ir más allá de nuestras bases sociales sólidas como guatemaltecos, porque hemos vivido así, podemos vivir así, podemos desarrollar una mejor cultura de convivencia con nuestros pueblos indígenas, con los pueblos indígenas, con los pueblos ladinos y como sociedad salir adelante. Eso sería mi punto. Bueno, muchísimas gracias, general. Nos queda bastante claro que en una gestión suya, evidentemente, se basaría más que todo en impulsar todo lo que Guatemala tiene para ofrecer al mundo, que sería entonces el marco de esas relaciones con Estados Unidos y cómo se podría aprovechar esto para desarrollar la economía local, evidentemente en el marco de unas relaciones en igualdad de condiciones. Entonces, quiero darle las gracias a todas las personas que han estado observando, siguiendo esta gran discusión. Ha sido una discusión de lujo, como anticipé en el principio. Al mismo tiempo, quiero agradecer también al periódico El Siglo de Guatemala por la coordinación y realización de estos diálogos El Siglo, que han sido, sin duda alguna, este será un diálogo que va a tener mucha repercusión. Estoy seguro que muchas personas van a estar hablando de esto, porque aquí se han dejado notas muy importantes en materia de economía, en materia de política exterior y sobre todo el impacto de las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala y cómo los temas estadounidenses, específicamente sus elecciones, tienen un efecto casi inmediato en la política de Guatemala. Quiero dar las gracias a todos. Ha sido una feliz noche. He disfrutado bastante este intercambio con ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por su sabiduría, por los conocimientos, sobre todo por la experiencia y por la apertura a dialogar estos temas de forma tan abierta. Estoy seguro que los que nos están viendo están muy complacidos, tanto como yo. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Buenas noches. muchas gracias a todos por su Ha hecho participación. usted una enorme, gran conducción, doctor. Quiero darles una noticia, por favor. Fue transmitido en la plataforma de Facebook Al Día y en 2 plataformas de grupos que tenemos de seguidores. Logramos llegar al 1,000,000 de vistas. Impresionante. Felicitaciones a todos y muchas gracias por su apoyo. Muy honrado de estar en este grupo tan selecto. Encantada. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. A las órdenes en Washington. Gracias igualmente. Tenemos Bendiciones. un todo millonario en Guatemala. Aprendí mucho con ustedes. Gracias. Encantada. Saludos a todos. Por supuesto. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos.